¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Se ha estado circulando por las redes diferentes videos y canales de contenido que están apostando por unas formas heréticas de proponer la Santísima Trinidad hasta el punto incluso de quitarle la naturaleza divina a Jesús. Y me estoy refiriendo a los unicitarios, a los creadores de modalismos de Jesús y finalmente a los que podríamos llamar los nuevos arrianos. ¿Qué es el arrianismo? El arrianismo fue una corriente herética que se desarrolló en la Iglesia Católica y pues fue la misma Iglesia la que le puso fin, ya que muchos sacerdotes y de manera particular un obispo, el obispo Arrio, que sin temor a equivocarme era obispo de Antioquía, pues proponía una forma de explicar la Trinidad y de manera específica hablar de la naturaleza de Jesús. Él entendía que existe un solo Dios y para él ese único Dios es Padre, y Jesucristo vendría a ser como una especie de superhombre, una especie de corredentor, una especie de intermediario, una especie de medio único para la salvación, pero no era Dios, ya que él entendía que el término hijo significaba que en la dimensión humana, pues el hijo nace después del padre y por lo tanto el hijo nace después, y si nace después no es eterno, y si no es eterno no es Dios, él concluía. Entonces vamos a ver que esta herejía que se condenó en el concilio de Nicea y que después en el concilio de Constantinopla y en el de Éfeso se le puso más profundización, y de ahí nace el famoso credo niceno-constantinopolitano, que afirma que creemos todos los cristianos en un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y que el Hijo es nacido del Padre antes de todos los siglos, es decir, desde la eternidad, y que comparte la misma naturaleza humana. Es el Dios que nace de Dios, es la luz que nace de la luz, es el Dios verdadero que nace del Dios verdadero. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Con estos términos es que el credo va afirmando la naturaleza divina, pero al mismo tiempo expone que son tres personas diferentes. Entonces estas corrientes nuevas arrianas pues están haciendo mucho daño a los cristianos, ciertamente. En las redes está circulando estas ideas unicitarias, y también hay la otra idea de los modistas, ¿no? De los modos en los cuales Jesús se hace presente. Hay corrientes pentecostales o de solo Jesús, o corrientes heréticas que proponen que existe un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que sí, el Padre es divino, el Hijo es divino y el Espíritu Santo es divino, pero todos son una sola persona. Y dicen que el Padre solamente existía en el Antiguo Testamento, luego se encarnó y solamente existía Jesús como Dios, y ya el Padre y el Espíritu Santo ya no estaban, y cuando Jesús resucita y asciende al cielo, baja el Espíritu Santo y ese se convierte en el nuevo Dios. Entonces, para ellos existe un solo Dios que en el tiempo primero fue Padre, luego fue Hijo y después se convirtió en Espíritu Santo. Pero vamos a darnos cuenta con las Escrituras que desde siempre había un solo Dios con tres personas diferentes. Yo les invito a que puedan buscar en las Escrituras primero para hablar sobre este tema. Mateo 3 capítulo 15 hacia adelante dice, Mateo capítulo 3 versículo 15 hacia adelante. Jesús le respondió, deja que hagamos esto así por ahora. Estamos hablando de su bautizo. De ese modo cumplieron todo lo que debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua, y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el que me complazco. Entonces ya hay tres personas que interactúan. Ahí vemos claramente una sola revelación, una sola naturaleza, un solo Dios que interactúa en tres personas diferentes. Entonces no es que
Dios en un momento se llamó Yahvé o Adonai o Dios Padre, y luego en otro momento se llamó Dios Hijo, y en otro momento de la historia se convirtió en Dios Espíritu Santo. No. O que finalmente Jesús se fue convirtiendo en Dios paulatinamente, ¿no? Nació como ser humano, pero ya después en la resurrección o en el bautizo se convirtió en Dios. Tampoco es la verdadera doctrina. ¿Cómo confirmamos que Jesús es Dios? Pues hay muchos versículos, tanto de manera muy directa como de manera complementaria, que afirma que Jesús es Dios y no una especie de superhombre, de una especie de corredentor, de un salvador que no es Dios. Eso no puede darse. Dice lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 hacia adelante. Yo les invito a ver todo el texto, pero vamos a extraer paso a paso. Juan capítulo 1 hacia adelante. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra o el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Estaba diciendo que la palabra o el verbo estaba ante Dios, y luego más adelante dice, este verbo era Dios, y que Él estaba desde el principio, el verbo. Luego dice más adelante en el versículo 14, y el verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que reside del Padre, el Hijo único. En Él todo es don amoroso y verdad. Y en el 18 dice lo siguiente, nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único sí, el que está en el seno del Padre, que nos lo dio a conocer. La segunda persona de la Santísima Trinidad estaba ante Dios. Esta segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Verbo o que es la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y más adelante en el versículo 18 dice, a Dios, que es Dios Padre, nadie lo ha visto, pero Dios Hijo único sí, y se nos lo ha dado a conocer. Entonces, y habría muchos textos sobre la naturaleza divina de Jesús. Por ejemplo, cuando Felipe le dice, Jesús, muéstranos al Padre, y Jesús le responde que no estamos hace tanto tiempo conociéndonos y hablando y aún no me reconoces. ¿No sabes que si es que me ves a mí, me estás viendo, le estás viendo a Dios Padre? Porque yo estoy en el Dios Padre y Dios Padre está dentro de mí. Y más adelante en otro versículo dice, yo y el Padre somos la misma cosa. Otro texto dice, yo y el Padre somos lo mismo, y otro dice, yo y el Padre somos la misma naturaleza o la misma cosa. Entonces, y podría mencionar un montón de ejemplos. No podemos caer en el error de que por salvar la Trinidad inventemos cosas. Hablaremos más al respecto. De momento dejaré estas dos citas bíblicas en protagonismo para explicar el tema. Gracias por su atención, paz y bien.